Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. Hoy vamos a hablar de la traducción de la Constitución Política del Estado de Hidalgo a sus idiomas, es decir, al ñañú, al náhuatl y al tepehuo. Vamos a conversar Fernando Salmerón Castro y una servidora, cada quien pues desde su ángulo, digamos, sobre este trabajo y lo que significa. La traducción de la Constitución, si podemos pasar a la que sigue, por favor, fue un proyecto como de 3 o 4 años, es decir, en realidad es un tipo de traducción por su especialización bastante complejo. Los traductores en todos los casos tenían una experiencia previa, es decir, habían participado en, por ejemplo, la conformación de un vocabulario jurídico o en traducciones técnicas de otro tipo. Y quisiera yo, para empezar, presentarles a las personas que están detrás de estas traducciones. Si podemos pasar a la que sigue, vamos a ver ahí la portada y la primera página de la Constitución del Estado de Hidalgo en ñañú del Valle del Mezquital. Esta traducción se hizo por un equipo conformado por Oralia Zapote Juan Pablo y Ángela Salas Mezquite. Oralia había traducido previamente la Carta de la Tierra, que es un documento internacional sobre un futuro justo y sustentable. Es también un instrumento, si no legal, desde luego ético, para la convivencia de todos nosotros. Y Ángela Salas Mezquite había traducido previamente la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí vamos a ver la portada y la primera página de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en náhuatl de la Huasteca. El traductor principal, por así decirlo, es decir, el que tradujo, pues yo creo que más del 95% de la Constitución, fue Mario Villegas Cortázar, quien también había participado en la conformación del vocabulario jurídico en los idiomas de Hidalgo para las situaciones de traducción y de interpretación en situaciones jurídicas, y contó con el muy valioso apoyo de Onésimo Francisco Procopio, quien fue el que tradujo las últimas actualizaciones de la Constitución en el momento en el que ya estábamos listos para publicar. Los dos con una trayectoria muy grande en la Huasteca, muy conocidos por su trabajo en la radio, por su trabajo escrito. Si podemos pasar a la que sigue, por favor, vamos a ver ahí la portada en tepehuo y la primera página en tepehuo. Y en este caso también hubo un traductor principal y alguien que hizo la actualización final conforme a las últimas modificaciones de la Constitución. Se trata de Antonio García Agustín y de Fidela Encarnación Plata. Ambos han participado en ese mismo vocabulario jurídico y en muy diversas actividades en torno a su lengua. Don Antonio también es autor de un diccionario. Fidela fue la que tradujo la Carta de la Tierra al tepehuo hace algunos años. Ese fue nuestro equipo para el tepehuo. Para que ustedes se den cuenta de lo que significa esta traducción y de lo que hay en cada uno de estos libros, voy a pedir que pasemos a la siguiente, por favor, para decirles que en cada uno de los casos, los traductores tuvieron sus criterios para traducir. Se ve luego, por ejemplo, en el caso de que en náhuatl y en tepehuo, la palabra que se usa para el estado de Hidalgo es Hidalgo. En cambio, en el Valle del Mezquital, hace ya algunos años, se pusieron de acuerdo muchos de los que escriben para a Hidalgo decirle Ñuntle. Entonces, como eso ya realmente se convirtió en costumbre, pues Hidalgo tiene un nombre en ñañú del Valle del Mezquital y conserva el nombre del padre de la patria en los otros dos idiomas. Como eso, hay toda una serie de criterios más de traducir, generalmente circunscribiendo palabras técnicas, por ejemplo, constitución, que se diría en ñañú algo así como el gran libro que rige Hidalgo,
y en alguna otra traducción se conserva el nombre como préstamo, constitución o artículo, etc. Entonces, para anunciar las decisiones que tomaron y que después mantuvieron a lo largo de toda su traducción, los traductores tienen esta página de comentarios técnicos o comentarios metodológicos que creo que es muy útil leer para que uno entienda por qué esa traducción se ve como se ve, por qué tiene más o menos neologismos o más o menos préstamos. En la página que sigue van a ver ustedes otro instrumento importante de esta traducción, que es el vocabulario técnico que está al final de cada libro. Ahí no es una página, ahí son como 15 o 20, es el listado de todas las palabras que no se pudieron retomar directamente del español, digamos, con una palabra que tradujera la otra palabra, sino que se tuvo que crear un neologismo, una circunscripción, y aquí se explica el término en español, el término en la lengua en la que está la Constitución y algo que se llama como retrotraducción. Es como la explicación de por qué se decidió decirlo así. Eso también es muy valioso porque permitirá, ojalá, mantener cierta estabilidad en los términos. Es decir, no cada vez que alguien escriba sobre la Constitución, que diga algo diferente para decir Constitución, sino que vayamos creando costumbre para decir algunas cosas en las lenguas indígenas. Debo decir que esta lista surgió de listas previas, es decir, los traductores respetaron cómo se había traducido antes. Por ejemplo, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, en la traducción de la Constitución Federal al Otomí del Estado de México, que no es el mismo, pero la manera de pensar las cosas se trató de mantener para crear ahí también una estabilidad y, por supuesto, el vocabulario técnico de términos jurídicos que se había elaborado en el estado de Hidalgo algunos años antes y que sirvió muchísimo para muchos términos. Pero pues muchos otros hubo que pensar de cero cómo decirlos. No sé si nos pudiéramos regresar a la primera o segunda lámina, porque se me olvidó decirles algo que quisiera yo comentar antes de cederle la palabra al doctor Salmerón. La portada de estos libros, un poquito más adelante, por favor. Vemos aquí un tejido hecho en telar de cintura. La artista tradicional que lo hizo se llama Cita González García. Es una pieza verdaderamente extraordinaria. Es una pieza que se hizo celebrando la Constitución con toda una serie de figuras que no son tradicionales, pero sí son simbólicas de lo que puede significar la Constitución como ley que nos rige a todos, con sus personajes, con el libro abierto y debajo y alrededor con una iconografía pues muy hidalguense. Entonces, realmente nos pareció la pieza más indicada para ilustrar la Constitución en las lenguas indígenas. Y si pudiéramos pasar ahora a la última, comentaría yo nada más que la Constitución en los idiomas del Estado de Hidalgo la presentamos hace pocos días en la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo. Aquí está la fotografía. A mí me pareció un momento muy importante y agradezco mucho al doctor Salmerón que haya estado ese día. Le agradezco mucho a la secretaria de Cultura, la doctora Leisa Fernández Vega, que haya estado ahí, porque a partir de ese momento esta Constitución en los idiomas de Hidalgo se convirtió en algo público que todos pueden bajar de las redes. Vamos a ponerles al final la dirección electrónica en la que la pueden bajar y pues a partir de entonces tenemos esta Constitución en el idioma de todas las personas a las que rige. No en todas las variantes, ese sería un siguiente paso, pero sí en todos los idiomas. Doctor Salmerón, muchas gracias por estar aquí conmigo y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación otra vez a conversar sobre estos temas.
como he insistido cuando nos hemos visto en esto, me parece que, pues que el esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado de Hidalgo por lograr la traducción de la constitución del estado a las lenguas indígenas que en el estado de Hidalgo se hablan, es muy importante, y el trabajo que han hecho los traductores es formidable y merecen una amplísima felicitación. Yo quisiera hacer tres cositas muy simples, que son tres reflexiones que me parecen importantes en relación con lo que aquí han hecho. En primer lugar, me parece que ciertamente lograr esta traducción permite honrar con la existencia de documentos fundamentales en los idiomas que se hablan en el Estado. Y esto es algo que vale la pena reconocer, no solo por el esfuerzo que esto significa, por la importancia que tiene el contar con todos los idiomas de un estado como Hidalgo, que es pluricultural y plurilingüe, contar con estos documentos para la discusión, sino que también me parece que pone a disposición de los propios hablantes los instrumentos normativos que rigen al Estado, pero dentro de los cuales se encuentran ellos. Ahí me parece que una lectura cuidadosa del artículo 5º de la Constitución refleja justamente estos elementos, porque ahí están definidos los derechos y las obligaciones que se consagran para los pueblos indígenas en el Estado, entre ellos el reconocimiento de esta composición pluricultural y plurilingüe del Estado de Hidalgo, y también otros elementos donde está la conciencia de la identidad indígena como criterio para determinar a quienes se aplican en estas disposiciones, la definición de las comunidades con base en su unidad social, su estructura económica y cultural, su territorialidad, el nombramiento de sus autoridades de acuerdo con usos y costumbres. Me parece que son elementos centrales para entender y para definir lo que el Estado hace en relación con los pueblos indígenas. Hay otros muchos elementos que se encuentran ahí y que conviene pues que se conozcan y que se discutan en las propias lenguas. También creo que es importante subrayar que las lenguas indígenas que están a las que se han traducido la Constitución son un patrimonio cultural intangible de los propios pueblos del estado de Hidalgo, además de ser de México y de la humanidad en su conjunto. Por eso conviene subrayar, y el compromiso entonces del estado de Hidalgo por darlas a conocer, por presentar documentos fundamentales en estas lenguas, pues debe de verse como el esfuerzo que significa. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Es decir, ¿por qué me parece tan importante dar a conocer estos instrumentos normativos y ponerlos a disposición de los hablantes de las propias lenguas? Bueno, recordemos que la habilidad en la lengua materna es imprescindible para el aprendizaje posterior, ya que constituye la base del pensamiento de todos nosotros. Es el vehículo fundamental de comunicación de las personas, pero también es el instrumento que nos permite la denominación y la transmisión cultural como pueblos, como grupos de personas que crecimos dentro de una comunidad. Es un elemento central en la construcción de la identidad de los miembros de un grupo y del desarrollo de su vida sociocultural. Entonces, son elementos clave a los que contribuyen entonces estos documentos. Recordemos que en México no hay una lengua oficial formalmente establecida. Todas las lenguas indígenas y el español que hablamos en México son consideradas como lenguas nacionales, es decir, son iguales en su definición normativa, pero no en su uso cotidiano. El español es la lengua que utilizamos en general como vehículo de comunicación y desde luego como lengua de instrucción y como lengua de comunicación oficial. Esto hace que las lenguas indígenas se encuentren reducidas de alguna manera al ámbito familiar y comunitario. Entonces, esfuerzos como este de la traducción de la Constitución de un Estado es fundamental para colocar a todas las lenguas que se hablan en Hidalgo en una situación de mayor igualdad.
porque nos permite irle perdiendo el miedo a la presencia de las lenguas indígenas en la vida pública y en la vida política. Los idiomas indígenas podrán así convertirse poco a poco en lenguas oficiales en las regiones donde se hablan, como ya sucede en otros países o en otras regiones del mundo. Algunos ejemplos de esto pues son Canadá o Sudáfrica, Cataluña, el País Vasco, es decir, hay muchos otros ejemplos en los que esto sucede de manera cotidiana y no hay ninguna razón para que en México no pudiera ser así. Entonces, me parece que es una contribución importante. ¿Por qué? Porque justo uno de los grandes temas que están a discusión es lo que llamamos el desafío político de la consideración de las lenguas. En América Latina y en México, incluido en la región, el concepto de interculturalidad ha estado ligado a una lucha por transformar la naturaleza de las relaciones de poder entre el Estado y los pueblos indígenas. Esto en México tiene mucho peso, a pesar de que el Estado ha optado en muchos casos por medidas que sean muy graduales en su aplicación y que entonces parecería como que este no es el caso central. Hoy estamos en una situación en la que no solamente contamos con más instrumentos y hemos avanzado mucho más en esto, sino que además estamos frente a ya la posibilidad de establecer en distintos ámbitos, entre ellos el educativo, una transformación que se refiere a llevar educación en las propias lenguas y a generar la participación en los esquemas educativos de las propias lenguas. Y dentro de los instrumentos que contamos para esto, pues están ciertamente las grandes herramientas del aparato normativo. Por esto me parece que es muy importante avanzar, digamos, hacia el reconocimiento por el Estado mexicano de la relevancia que tienen las lenguas indígenas, de la importancia que tienen para sus hablantes y del peso político que deberían tener en las regiones donde se hablan. Insisto, donde quizás deberíamos ir considerando muy seriamente que fueran obligatorias para toda la población que vive en esas regiones. Entonces, no se trata de negar la posibilidad de hacerlo, sino más bien de ver cómo lo logramos de manera que esto se convierta en una realidad útil que enriquezca a las propias comunidades y a las regiones en donde esto sucede. Por todas estas razones, me parece que traducir obras normativas fundamentales, obras literarias o de conocimiento general a las lenguas indígenas es un paso muy importante en el establecimiento de esta conversación y de esta forma de avanzar. Es un gesto y una acción de gran relevancia para hacer partícipes a los pueblos indígenas y a sus lenguas de la vida pública. Y ahí es donde está el centro de la cuestión. Lograr una participación en la vida pública desde y con sus propias lenguas y no solamente en español y a partir del español. Por eso me parece muy importante y me da mucho gusto tener la posibilidad de contribuir a esta discusión. Sí, en efecto, las lenguas indígenas tuvieron su momento de presencia en la vida pública. De hecho, durante muchos siglos así se desarrollaron y llegó la conquista y sobre todo llegó la independencia con el dominio tan importante del español que hizo que las lenguas se relegaran cada vez más a ámbitos cada vez más pequeños. Eso es cierto. Y eso tiene su consecuencia también en el vocabulario. El hecho de que no tengamos palabras para muchos de los términos legales y muchos de los términos administrativos contemporáneos es porque realmente las lenguas indígenas no han estado presentes en la conversación pública, en la discusión pública, en la discusión legislativa. Todo eso se ha dado en español. Y entonces tenemos muchísimas palabras, desde Constitución hasta Secretaría de Gobernación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas palabras que se fueron creando conforme las instituciones fueron
formalizándose de esta manera, y las lenguas indígenas, al no ser partícipes de esta, ni las lenguas, ni muchas veces las personas, ¿verdad?, que las hablan, pues no se fue creando poquito a poco ese vocabulario, que en español en realidad pues tampoco digamos de origen el español tiene todas estas palabras, sino que se fueron creando con el tiempo. Yo creo que eso es importante subrayarlo, porque a veces a las personas que no hablan otros idiomas, o en particular que no hablan una lengua indígena, les cuesta trabajo saber por qué no podemos decir tal palabra por tal palabra, ¿no? No, porque es que eso se fue creando poquito a poco. Evidentemente que en la época prehispánica todo el aparato de gobierno se habla mucho en náhuatl, porque era el idioma más fuerte, por lo menos en los siglos inmediatamente anteriores a la conquista, pero también en los demás idiomas. Y entonces, pues todos los términos como altépetl, calpuli, etcétera, etcétera, los tenemos en náhuatl sin ningún problema, y en español, cuando lo queremos traducir, tenemos que dar una explicación para dar a entender el matiz, porque nos falta el trasfondo cultural. Sí, desde luego, yo creo que justamente ahí está el tema, es decir, los idiomas que hablamos, las lenguas que nos fueron dadas por nuestros padres y nuestras familias, pues representan una forma de comunicar todo aquello que conocemos y para lo que tenemos formas de designar cosas conocidas. Cuando son cosas desconocidas, pues también en español tenemos que importar palabras de cosas que no conocíamos o cosas que se crearon recientemente y para las que no había esos vocablos, ¿no? Y a veces las importamos, a veces las inventamos, pero siempre están ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando además el uso de la lengua es fundamentalmente o está fundamentalmente basado en la oralidad? Se vuelve mucho más difícil entonces lograr esto de una manera rápida, porque no hay una memoria de estos nuevos vocablos, de estos neologismos o de estas importaciones, o pueden significar cosas distintas para gente de comunidades distintas, o algunos tenerlas y otros no. Creo que ahí es donde está el tema, y es justamente uno de los puntos de gran discusión de la relación entre la lengua y la escritura, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el otro tema relevante aquí. Aunque las lenguas indígenas puedan escribirse y aunque hayan tenido formas de escritura anteriores, no es algo que esté suficientemente repartido, digamos, o presente para toda la población, y pues esto lo hace también más difícil. Por eso es importante también, ahí es otro sentido que yo no había reparado, pero el ir constituyendo un cuerpo de literatura a la que se pueda hacer referencia, pues nos permite también ir contando con formas de escritura y vocabularios que permitan este trabajo, ¿no? Yo creo que ahí tú tienes mucha experiencia en eso. Así es. Bueno, vamos construyendo de a poquitos en la experiencia de muchos. Algo que sucede de manera similar a este esfuerzo de conformar un vocabulario jurídico tiene que ver en general con el paisaje lingüístico. Es decir, por ejemplo, en una institución, ¿cómo vamos a llamar las diferentes, cómo vamos a decir salón de clases, cómo vamos a decir biblioteca, cómo vamos a decir dirección académica, cómo vamos a decir todas estas cosas, ¿no? Se han hecho esfuerzos muy grandes de colocar traducciones en las paredes de las instituciones, y eso es muy interesante. Sin embargo, creo que también necesita de algo de metodología, porque lo que generalmente sucede es que alguien, por querer hacer bien, dice, a ver, háblenle a alguien que habla ñañú para que me traduzca esta lista de palabras para mañana, ¿eh? Y entonces esa persona
agarra y pone lo primero que se le ocurre para biblioteca, salón, sala de juntas, cancha deportiva, etcétera, etcétera. Y el siguiente al que le dan la instrucción de la misma manera en otra institución, igual se sienta y pone otras palabras. Eso al final, salvo que visibiliza la lengua, no sirve de nada, porque no estabiliza el vocabulario. Hay ahí una metodología muy interesante puesta en práctica por la Universidad Veracruzana Intercultural, en la que finalmente lo que nos dicen es no puede ser una persona la que decida cómo se va a traducir. Tienen que ser varias personas cultas en su lengua, las que se sienten y discutan y pongan algo. Y cuando eso lo hicieron y cuando durante medio año eso nadie lo utilizó, se vuelven a sentar para ver por qué. Es decir, no es un automatismo rápido. En efecto, no es rápido. Y la buena intención de traducir muchas cosas sin método realmente no nos avanza lo que quisiéramos avanzar. Y sin duda, creo que además la traducción, es decir, tenemos que trabajar en varias vías. Una es sin duda tratar de lograr que haya pues una estandarización del uso de la lengua, como bien dices, a partir de pues de usarla una y otra vez en el mismo sentido y comunicarse permanentemente con los hablantes para ver si eso tiene sentido, es decir, debe salir de ahí y ahí tiene que discutirse, ¿no? Porque yo sí recuerdo mucho a unos colegas que discutían sobre cómo establecer las normas de escritura del Tzotzil y se reunían y discutían en español. Y llegó un punto en el que alguno de ellos dijo, oigan, esto no va a funcionar. Si nosotros no podemos discutir esto en nuestra propia lengua y llegar a acuerdos que tengan sentido en la propia lengua, pues no vamos a avanzar. Creo que ese es un tema clave. Y esto que dices pues de los letreros que pusimos en algún momento, el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, donde participaba muy estrechamente el CELSI de Hidalgo, propuso que hiciéramos una campaña nacional para que todas las oficinas tuvieran letreros en las lenguas de la región en la que se hablaba. Y muy rápido nos enfrentamos justo a este problema. ¿Quién iba a poner esos nombres? ¿Qué era lo que esos nombres querían decir? ¿Cómo se podían traducir de uno a otro? Y cómo algunos de esos títulos podrían ser incluso equívocos, digamos, en el sentido de designar un área de una oficina con un término equivocado, que para los hablantes pues significaba cierto rechazo o cierta molestia, y uno que no habla la lengua, pues no se da cuenta de esas cosas. Solo y cuando llegaban los hablantes decían, bueno, yo a ese salón no voy a ir porque sería un insulto para mí reunirme con ustedes allí, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que son clave. Por eso es muy importante lograr hacer este tipo de publicaciones. Y creo que en el estado de Hidalgo lo han hecho también con obras de la literatura. Y yo creo que eso también, porque el esfuerzo ahí debe ser igualmente grande, pero permite entonces cruzar cosas que son más de un lenguaje de la vida cotidiana con conceptos y términos que vienen más del ámbito de la vida pública o de la vida política. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, en Hidalgo sí, en efecto, tenemos, por ejemplo, el Principito de Saint-Exupéry en náhuatl del Valle del Mezquital y en náhuatl, en Ñañú del Valle del Mezquital y en náhuatl de la Huasteca. Ya está la traducción al tepehua, estamos en el proceso de producción de ese libro. Eso también es importante y de alguna manera es un tipo de obra que hace puente, porque no hay tanta terminología ajena, digamos, a la vida cotidiana. Ahí se trata de pastores, ahí se trata de plantas, se trata de amistad, se trata de toda una serie de cosas que sí consideraría yo universales.
Es una dificultad el tema este de la creación de un vocabulario estable para algunas cosas y creo que hasta cierto punto ni siquiera habría que pretenderlo por la cuestión de las variantes. Es decir, sí habría que darse metas razonables, sí, regionales, metas de una institución, pero yo sí aspiraría a que todas las escuelas nahuas de la SEP del estado de Hidalgo le pongan de la misma manera al salón de clases, por ejemplo, y sí aspiraría a eso mismo en el Valle del Mezquital. Es decir, no necesariamente se puede tener una pretensión universal. Para que el español tuviera esa estabilidad, tuvo que llegar Don Quijote de la Mancha y circular, tuvo que darse, bueno, de hecho tuvo que darse la conquista, ¿verdad? Para los grandes territorios en los que hoy se habla español, pero que todos emanan de uno solo que es España, con su diversidad dialectal que la tiene, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay cosas que son muy difíciles, hay cosas a las que sí debemos de aspirar. Por cierto, que una cosa a la que yo sí aspiraría, y me lo dijo recientemente alguien mostrándome una etiqueta de un producto en Holanda. Ahí decía, creo que era un marco para fotografías en holandés, en inglés, en francés y en, no me acuerdo. Bueno, cuando compramos cosas, por ejemplo, en Hidalgo o en la Ciudad de México, sería bueno que el producto estuviese descrito en los idiomas de ese lugar, el idioma ancestral de ese lugar, que nunca va a ser el español, siempre va a ser un idioma indígena, más evidentemente el español, más si tenemos pretensiones de exportación o si es importado, pues el inglés, el chino, etc. Eso sí debería de ser natural y efectivamente es cierto. Lo comentabas, en Cataluña eso es normal, en el País Vasco eso es normal, en Bélgica es normal, en Canadá es normal. Yo creo que eso son cosas que son relativamente fáciles, mucho más fáciles que traducir la Constitución y que sí deberíamos de aspirar a tener. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que ahí es donde habría que avanzar y también en tener, pues en el radio y en la televisión, ahora es mucho más fácil tener programaciones circunscritas a una región o a un área más pequeña que antes. Y desde luego ahí es donde habría que entrar con estos temas que me parece que son fundamentales para que verdaderamente las lenguas tengan la presencia que requieren, digamos, porque de otra manera siempre estamos haciendo la distinción entre las lenguas que son buenas para hablar en tu casa, pero una vez que sales de tu casa ya no es tan importante. Y creo que ese es un error, que deberíamos insistir mucho más en la necesidad de que verdaderamente las lenguas indígenas en las regiones donde se hablan sean obligatorias para este tipo de cosas, para lo que ahí se produce, para los letreros de las calles, no solo los letreros de las oficinas y de las escuelas, que es un buen comienzo, pero una cosa bastante más amplia para que la gente que tiene como lengua materna esos idiomas pueda sentirse cómoda en la expresión y en la presencia y además orgullosa de que esto está presente. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. Pero además, pues eso daría la posibilidad de utilizar seriamente un acervo cultural muy importante. Creo que ahí es donde está el asunto. Ahora han insistido mucho, por ejemplo, en la necesidad de incorporar epistemologías distintas en la educación, en la investigación, en los proyectos aplicados. ¿Y de dónde piensa que va a salir eso si no hemos podido desarrollar la posibilidad de que haya verdaderamente una construcción desde las lenguas y las culturas de estas epistemologías distintas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir en español a crear una epistemología distinta. Pues eso no tiene, como que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo sí creo que habría que caminar por ahí en muchos sentidos, que incluyen las manifestaciones artísticas, la música, los productos comerciales, el trabajo, la interacción, ¿no? Porque
yo ahora hace mucho tiempo que no veo esto, pero antes uno encontraba en los mercados regionales o en los mercados de los pueblos, que el comerciante se dirigía en español a un tipo de cliente y en la lengua indígena a otro tipo de cliente, al que generalmente además maltrataba y trataba peor. Cuando, bueno, este tipo de cosas son las que yo creo que tendríamos que ir cambiando a fuerza de un uso más intenso y un mejor y mayor reconocimiento de la relevancia de las lenguas en todos estos ámbitos, ¿no? Es un tema muy interesante el de los comerciantes. Los comerciantes son bilingües, son multilingües. Es increíble cómo la utilidad o la necesidad, como lo queramos poner, nos hace ser multilingües. Efectivamente, son el mejor ejemplo de que se puede ser bilingüe sin ningún problema. Eso que comentas todavía se da en el mercado de Ixmiquilpan, quizás un poquito menos que antes, pero efectivamente hay toda una serie de personas que no tienen el aspecto, digamos que ni siquiera por el tamaño, ¿verdad? El común de los indígenas del Valle del Mezquital, porque la alimentación también fue diferente y eso tiene sus efectos, y que son perfectamente bilingües, que hablan un ñañú que, bueno, a mis oídos neófitos suena absolutamente perfecto y desde luego es fluido. Eso prueba que sí se puede, ¿no? Definitivamente. Ahora, yo creo que todas estas cosas también nos están acercando a otra situación. Por un lado, a veces estoy yo un poquito desesperada de ver cómo el ñañú del Valle del Mezquital, que es donde yo estoy, va yéndose, va disminuyendo, pero por el otro, el hecho de que hay cada vez más autoadscripción indígena va de la par con un deseo de reencontrarse con lo perdido. Tenemos cada vez más jóvenes deseosos de aprender el ñañú que sus papás no les enseñaron por todas las razones que nos podamos imaginar, que sus abuelos y sus papás hablaban perfectamente. La generación más o menos la nuestra, Fernando, son los bilingües, es decir, prácticamente todos hablan español y la lengua indígena de origen. Los abuelos, muchos eran monolingües en ese idioma y la generación que sigue, los ahorita 40 años para abajo, se han vuelto tristemente monolingües en español, pero con un gran deseo de no serlo. Una asociación civil de Ixmiquilpan anunció hace una semana un curso gratuito de ñañú en internet y en cosa de 3 días hubo más de 600 inscritos. Y le estoy dando seguimiento ayer y hoy, que fueron los 2 primeros cursos, continuamente hay mensajes de no pude entrar, ya estoy preparado, hice mi tarea, ¿a dónde la mando? Eso es sensacional. Y obviamente que uno fomenta eso con un paisaje lingüístico diverso, uno lo fomentaría con las etiquetas, etcétera, y desde luego con traducciones importantes literarias, legales y demás. Hay un deseo que hace 15 años no hubiéramos encontrado. Esa es una señal muy positiva. Y creo también que sumado a esa autoadscripción y esa sensación de haber perdido no solo el idioma, sino también los contenidos que vienen con el idioma, va de la par con personas que son de familias, digamos, culturalmente mestizas, que hace 3, 4, 5 generaciones no hablan más que el español y que de repente se dan cuenta de lo que hay en su región y también quieren aprender el ñañú, el náhuatl, etc. Esa es, según yo, como una de las señales de que todavía no es demasiado tarde. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además creo que hemos visto, yo conozco por lo menos un par de ejemplos en donde si bien ya no hablan la lengua, la generación más joven, sí tienen todavía una memoria relativamente reciente de lo que eso es. Tengo muy presente un caso en Morelos donde decidieron hace unos años empezar todo un movimiento de recuperación de la lengua, del náhuatl en Morelos. Y el que me comentó era el profesor, porque él decía, bueno, no somos muchos, entonces lo que hacemos es que vamos una vez por semana a la comunidad, reunimos a las personas, encontramos quienes hablan todavía un poco, hacemos grupos en los que puedan hacer este trabajo y cada semana
vamos y damos una revisada y vemos cómo van y ayudamos para que vayan mejorando. Y dice, y la sorpresa que esta persona se llevaba, dice, es que toda la gente que dijo que ellos no hablaban porque ya sus papás no les habían enseñado, en 6 meses estaban hablando muchísimo más de lo que uno hubiera pensado que podía hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente probablemente no la hablaban, no la tenían como algo que en lo que se sintieran cómodos, o de plano la habían perdido, pero tenían todavía una memoria familiar y una memoria escondida por ahí de cómo se hacía. Dice, y todos avanzan mucho más rápido que alguien que está aprendiendo verdaderamente una segunda lengua, que eso sí es otra cosa. Acá es como, sí es una segunda lengua porque aprendieron a hablar primero el español, pero crecieron en un contexto en el que la lengua se hablaba y eso les permite avanzar mucho más rápido. Entonces creo que eso se podría hacer, se puede aprovechar y desde luego vale muchísimo la pena. También creo que hay un interés mayor pues en muchos sentidos. Primero es más común que la gente se preocupe por tratar de averiguar qué es lo que otras personas hablan, ¿no? Y luego también la diáspora indígena ha sido de tal magnitud que estamos rodeados, por lo menos aquí en la Ciudad de México, de gente que viene de todas las regiones indígenas del país, ¿no? Aquí en la zona donde yo vivo hay una taquería que son mijes, un sistema de lavado de autos que viven de otro lado y son comunidades pues de jóvenes o jóvenes y unos no tan jóvenes que migraron todos juntos o que migraron unos y fueron jalando a sus paisanos y entre ellos hablan la lengua, entre ellos se comunican y eso pues les sirve para muchos propósitos comerciales y de interacción entre ellos, si bien su público no, y a lo mejor por eso, porque el público pues no entendemos nada de lo que dicen y entonces sienten con mucha libertad de llevar adelante sus discusiones y todo. Creo que esa parte es importante y eso permitiría pues acercar a las escuelas a una gran cantidad de experiencias lingüísticas y de vida cotidiana que ayudarían a la formación escolar, aun cuando la gente no aprendiera el idioma, sí tendría una experiencia directa, mucho más clara de la gente que lo habla cotidianamente. Entonces yo sí creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y que vale la pena insistir en eso, porque sí pues sí es algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Sí, yo creo definitivamente que una de las grandes decisiones políticas en materia de educación pública que va a tener que venir en los siguientes años es que en todas las escuelas primarias o quizás incluso antes, porque es cuando el cerebro está más abierto a aprender idiomas, se debe de aprender al lado del español la lengua ancestral del lugar. Yo creo que no vamos a poder pasar eso por alto, porque es que de ahí nos van a hacer, ojalá, el volver a ser un país multilingüe y desde luego el ser un país tolerante, de ser un país en el que seamos más interculturales, es decir, que haya un contacto entre las culturas, que no nada más vivan las unas al lado de las otras. Este tema de los que son hijos y nietos de ñanús o de nahuas o de tepehuas, que aprenden mucho más rápido la lengua un día que se la proponen, el día que se lo proponen, es que nuestro cerebro es maravilloso. El cerebro humano es una cosa absolutamente extraordinaria. Estos jóvenes, estas personas han escuchado la lengua, de hecho la escucharon en el vientre de su madre y la escuchan todo el tiempo, aunque sean conversaciones en las que no estén incluidos, aunque nunca se fomente que la hablen, hasta se fomenta que no la hablen, porque cuando dicen algo se burlan de ellos, sus propios papás, sus hermanos, sus abuelos, como para que ni empiecen, ¿no? Bueno, pues incluso esos en su cerebro está. Y el día que deciden despertarlo es mucho más rápido que si no hubieran tenido ningún contacto nunca. Pues yo espero, Fernando, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo espero que
estas constituciones, como también otras publicaciones, ayuden a que la estima por las lenguas sea más grande entre propios y ajenos, que contribuyan a darle visibilidad a las culturas, a las lenguas y por ser documentos normativos también a llamar nuestra atención sobre ese derecho al idioma propio, sobre ese derecho a la cultura propia que en el caso de Hidalgo se consigna en el artículo quinto de la Constitución. La misma formalidad de este documento espero que con todo su peso contribuya a un México futuro nuevamente multilingüe. Sí, desde luego, yo creo que habría que caminar por ahí y creo que eso ayudaría a despertar también un espíritu de ciudadanía que nos hace mucha falta. A mí me llamó mucho la atención el día que hicimos la presentación ahí en Pachuca, que los traductores tenían en la cabeza como primer problema de traducción, o no como primer problema, sino como primer elemento de la traducción, el que se trata de la ley máxima, de la ley que aplica para todos, ¿no? Que es muy importante, ciertamente ahí está la Constitución, pero Constitución en español también se refiere a cómo estamos hechos, cómo estamos construidos y constituidos para hacer cosas, ¿no? Esa parte les llamó mucho menos la atención y les preocupaba menos, ¿no? Creo que ahí vale muchísimo la pena insistir también en el papel que estos elementos tienen para la construcción de la ciudadanía, donde tiene que estar también esa reflexión de que la Constitución también se refiere a cómo es que nos organizamos para hacer aquellas cosas que nos parecen importantes, ¿no? Creo que ahí está el otro elemento clave que no podemos dejar de lado. No, claro, es fundamental y es interesante que lo piensen en segundo término. A lo mejor eso tiene que ver con que las leyes en general han sido hechas o sienten que no los amparan tanto como los obligan. Y eso nos dice mucho del trato que hemos dado a las personas y a las comunidades indígenas y por ahí evidentemente que también habría que empezar, ¿no? Bueno, seguir. Claro, es algo Muchas que gracias. sienten que les viene de fuera y de arriba, ¿no? Que no participaron en su hechura. Y yo creo que ahí está el tema de la discusión, que sería muy importante también. Claro. Totalmente, totalmente, porque nace de la palabra de quien le dedicó muchísimas horas de vida a la Constitución, que para traducir eso no la leyeron una vez, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante, muy significativo. Pues esperemos que esa contribución se dé y esperemos que sea pues una de muchas traducciones y sobre todo uno de muchos documentos, ojalá también surgidos de las comunidades y directamente en las lenguas indígenas. Traducir es importante, escribir es más importante en general y pensar y hablar en la lengua pues es de hecho lo fundamental. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por esta plática sobre la Constitución, pero sobre los idiomas indígenas en general y sobre nuestro deseo pues de ser múltiples y diversos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar contigo sobre estos temas. Con muchísimo gusto.